Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Cuando Jacob está pronto a morir, quiere bendecir a sus hijos. Cuando llega el turno de José, habla del modo que hemos leído. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Israel habla muy bien de Jacob. Le reconoce como una rama que lleva mucho fruto, como una rama fructífera, dice aquí. Pero nosotros sabemos que no siempre fue así. ¿Qué convirtió a José de un joven endeble, un muchachito? Era el 11º de sus hermanos. Nosotros conocemos la historia de José y todo lo que tuvo que pasar, todo lo que él tuvo que enfrentar para que su padre a estas alturas dijera: rama fructífera es José. La vida de José estuvo plagada de muchos conflictos, como la nuestra está también llena de conflictos, de tribulaciones, de enfermedades, de angustias. José tuvo que sortear y enfrentar demasiadas pruebas. En el versículo 23, Jacob lo reconoce. El versículo 23 dice: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. En 3 breves frases, hermanos, no sé, pero ¿cómo en 3 pequeñas frases pudiera hablarse de una vida de sufrimiento? ¿Cómo en 3 pequeñas frases? O sea, el padre estaba consciente de todo lo que su hijo había experimentado. Jacob estaba consciente de todo lo que había tenido que pasar su hijo José. Y lo resume en 3 frases. Pudiéramos pensar y decir: hermano, que el padre no tenía conciencia de todo lo que tuvo que enfrentar su hijo. Sí la tiene. Por eso él lo resume en estas 3 frases. Cuando nosotros meditamos en la vida de José, nos damos cuenta, hermanos, cómo en estas 3 líneas se expresa de un modo muy amplio, es obvio, ¿verdad?, lo que tuvo que enfrentar José. Primeramente dice: le causaron amargura. En Génesis capítulo 37 encontramos la historia. Génesis 37, José siendo de la edad de 17 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 17 años? ¿Nadie tiene 17 años? ¿No? 18, 16. ¿Cuántos tiene? 16 años. 16 años. ¿Alguien tiene 17 o 18? ¿Cuántos años tiene, hermana? ¿Perdón? 18, por ahí andan.
realmente una edad muy tierna para iniciar a sufrir. Cuando nosotros recordamos nuestra niñez, hermanos, pues por lo general, en su mayoría, claro, porque es cierto, quienes han vivido una infancia pues terrible, sumamente cruel. Pero cuando recordamos nuestra infancia suele estar llena de buenos recuerdos. Quizá haya habido pobreza, escasez, pero buenos recuerdos. Buenos recuerdos, ¿verdad? Yo les he comentado, pues en mi casa fuimos 4 hermanos, éramos 9, fallecieron 5. Ahí estábamos, 4 hijos, mi papá, mi mamá. Mi papá salía por la misión, por la iglesia, por la obra. Mi mamá también le acompañaba, pero ya cuando empezamos a crecer, mi madre pues nos atendió. Pues era una niñez común, era una niñez normal, se puede decir. Pleitos entre hermanos que nunca faltan, reconciliadas con los hermanos, jugando con los hermanos, con los amigos. Y realmente, hermanos, pues yo tengo buenos recuerdos, ¿verdad? Aunque mis hermanos, yo por ser el menor, mis hermanos me hacían ver mi suerte. Pero pues nada del otro mundo. Nada del otro mundo. En las noches, pues bueno, en la mañana, la escuela, llegar, comer, hacer tarea. Nada especial. Nuestra niñez. En las noches mi mamá preparaba la cena. A veces era una cena muy sencilla, pero muy rica. Estábamos en la familia, contentos. Pero luego las cosas cambian. Las cosas cambian, ¿verdad? Y hermanos, yo tenía 16 años cuando mi madre murió. Mi madre falleció y entonces las cosas para mí empezaron a cambiar. Porque primero se casa una de mis hermanas, luego se casa otra, luego se casa mi papá. Y cuando yo tengo 17 años solamente quedábamos en la casa Juan y yo. Y pues en menos de un año la vida nos cambió, ¿verdad? Y yo de repente decía, hace un año aquí en la mesa había así de gente. Hace un año estaba mi mamá, estaba mi papá, mis hermanas, estaban los obreros, estaban los estudiantes. Hace un año aquí había infinidad de gente, ahora solo estamos mi hermano y yo. Y nos empezó a cambiar la vida, ¿verdad? Tuvimos que enfrentar situaciones. José a los 17 años tiene que enfrentar también situaciones. Él empieza a los 17 años, dice en Génesis 37, el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Israel, o sea, su padre lo amaba, porque lo había tenido en su vejez. Y él empezó a tener sueños. Su padre lo amaba. Sus hermanos se portaban mal, él se portaba bien. Y sus hermanos le aborrecían, dice el versículo 4. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José tiene un sueño, les molesta, tiene otro, les molesta. Hasta que llevan esta molestia, hermanos, hasta leer el versículo 25. De repente los hermanos estaban por allá cuidando el rebaño y el padre los envió a buscar, ve y busca a tus hermanos. Y él fue, y cuando ellos lo ven, dice el verso 18, Génesis 37, 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Aquí viene el soñador, se decían el uno al otro. Matémosle, vamos a echarle en una cisterna y digamos a nuestro padre que una mala hierba lo devoró y le llevamos la ropa ensangrentada. El hermano mayor dijo, no hagan eso, mejor hay que ver qué vamos a hacer con él. Vamos a encerrarlo, vamos a meterlo a esta cisterna vacía.
Los versos 25 al 27. Se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Cómo dice el versículo 27, hermanos? Venid, vendámosle a los ismaelitas. O sea, no hay que matarlo, nomás hay que venderlo. ¿Quién quiere un hermano así? ¿Quién quiere un hermano así? No hay que hacerle daño, es nuestro hermano. ¿Cómo vamos a matarlo? No, nomás vamos a venderlo. ¿Qué clase de amor filial había ahí? Vamos a venderlo. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia. Fíjate, eran bien amorosos. Es carne de nuestra carne, es sangre de nuestra sangre, es nuestro hermano. ¿Cómo lo vamos a matar? No, bien amorosos, ¿verdad? ¿Alguien tiene un hermano así, una hermana? Es nuestro hermano, pero convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Le trajeron a los ismaelitas y le vendieron por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Ahí empieza, ¿qué cosa, hermanos? Su amargura. Le causaron, ¿cómo dijo su padre? Amargura. Si a ti te vendieran tus hermanos, ¿qué sentimiento albergarías en tu corazón? Si nosotros fuéramos traicionados, vendidos por nuestra propia familia, ¿qué albergaría nuestro corazón? Odio, rencor, resentimiento. Le causaron amargura. Y vaya que era una amargura grande. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí ocurre algo distinto. Porque muchas veces los males que nosotros sufrimos son males que nosotros mismos nos causamos. Pero aquí José no tuvo la culpa. Aquí se los causaron. Cuando nosotros nos causamos nuestro propio mal, el proverbio dice: el hombre tuerce su camino y cuando recibe el daño le echa la culpa a Dios. El hombre tuerce su camino y cuando recibe la consecuencia le echa la culpa a Dios, le echa la culpa al padre, a la madre, le echa la culpa a todo el universo, menos quiere reconocer su propia culpa. Si fracasa en algo le echará la culpa a los demás. Pero qué difícil es, hermanos, para una persona el reconocer sus propias fallas. Qué difícil es el reconocer nuestros propios errores. Qué difícil es cuando nosotros enfrentamos momentos de amargura y de dolor, decir: esto me viene por mi mal proceder. Creo que mejor ejemplo que aquellos ladrones que estaban crucificados junto a Jesús no podríamos encontrar. Uno le decía: si tú eres el Cristo, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro, ¿qué le dijo? Ni estando en esta condición temes. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. Ningún mal ha hecho. Nosotros sí hemos sido malos, hemos sido de lo peor, estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, pero él no. Él sí estaba consciente de su propia falla, de su mala actitud que le había llevado a eso. Y hoy en día, hermanos, somos tan duros para reconocer nuestros errores. Somos tan duros para reconocer nuestras fallas, aunque eso nos cause amargura. Pero esa amargura es ocasionada por nosotros mismos. Esa amargura es ocasionada por nuestro mal proceder. Y es tan fácil echarle la culpa a los demás.
¿Por qué los brujos tienen éxito? Porque el brujo te dice: te están haciendo un trabajito si te está yendo mal. Yo voy a buscar quién y le vamos a revertir para que le vaya peor. Por eso tienen éxito. ¿Por qué tienen éxito las doctrinas modernas? Porque te dicen: a lo mejor tu abuelito te vendió al diablo. Tienes una maldición generacional. Hay que buscarla para quebrarla. Échale la culpa a tu tatarabuelo. Échale la culpa a quien quieras. Pero qué difícil es al hombre reconocer sus propios errores. Nosotros nos cuesta trabajo. Pero José llega a esta situación de amargura no por algo malo que él hubiera hecho. Por eso su padre bien reconoce, hermanos, que dice: le causaron amargura. Cuando ve que sus hermanos lo sacan del pozo, quizá se alegró. Pero cuando ve que no lo liberan, sino que atado lo entregan a esa caravana, y ve que lo cotizan en 20 monedas y lo llevan a la tierra de Israel, su desventura no acaba. Le causaron amargura al venderle. Le causaron amargura al venderle. La segunda frase, ¿qué nos dice, hermanos? Le asaetearon. Una puñalada. En el capítulo 39 está otro de los aspectos más difíciles que José tuvo que enfrentar. Es llevado a tierra de Egipto. Nos quedamos en que José fue llevado a tierra de Egipto. El versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo puso sobre toda su casa. Lo puso sobre todos sus bienes. Y entonces viene este episodio que es conocido de todos. El verso 7. ¿Cómo dice el verso 7, hermanos? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y entonces viene la puñalada. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel.
la saeta, lo calumnian, lo asaetearon. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido calumniado? Porque a veces hablan mal de nosotros, pero nosotros damos razón. Pero a veces no damos razón. Y realmente duele. Realmente lastima cuando uno es calumniado, porque uno sabe que no es cierto. ¿Y cómo es la calumnia, hermanos? Porque José tenía años de una buena conducta. José tenía años de estar siendo respaldado por una buena conducta. Por eso se fue ganando la confianza de su Señor. Por eso se fue ganando la confianza de su amo. Porque él era honrado. Porque él era recto, temeroso. No llegó a donde estaba nada más porque sí. Poco a poco se fue ganando la confianza de su amo y lo puso sobre todos sus bienes, sobre toda su casa, sobre todos sus criados, sobre todo. Pero de repente esta mujer habla mal de él, lo calumnia. Y es la palabra de la esposa en contra del esclavo. ¿De qué sirvieron tantos años de lealtad? ¿De qué sirvieron tantos años de servicio abnegado? Porque José no era un siervo. ¿José qué era? ¿Qué era, hermanos? José era un esclavo. José era un esclavo. ¿De qué sirvieron tantos años de servicio? ¿De qué sirvieron tantos años? Tantos años de trabajo, de lealtad, de apoyo, de estarlo ayudando, de estarlo cubriendo, de estar a su lado, al lado de su amo. ¿De qué sirvieron tantos años? Platicaba con alguien que enfrentaba una situación parecida y llorando me decía, tantos años, esta persona apenas me decía, tantos años que yo estuve como un perro fiel a su lado y ve cómo me paga. Y todos estamos expuestos a eso. La mujer lo calumnia. Los años habían pasado. Él había trabajado. Él se había esforzado. Pero en un segundo, en un instante, una palabra de esta mujer echa a la basura todo lo que él había logrado con sus años de servicio. Y viene la calumnia y viene y lo, como dice aquí, lo asaetea, lo apuñala. Y le pagan de un modo tan distinto a lo que él esperaba. Y los años siguen pasando y los problemas van aumentando. Qué terrible condición, hermanos. Solo, extraño, esclavo. Primero su propia familia lo vende. Después aquellos a quien él había servido lo calumnian y termina en la cárcel. Podríamos decir que esta situación puede convertir a José en un hombre de lo peor. Siguen pasando los años, siguen pasando el tiempo. ¿Y qué más dice, hermanos, el versículo 23? Le aborrecieron. El tercer aspecto que marca, yo creo, la vida de José, la encuentro en el capítulo 40. Cuando interpreta el sueño de dos, el copero del rey y el panadero del rey. Dice el versículo 1 y 2 al 3. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia,
en la cárcel donde José estaba preso. Y estos dos hombres tienen un sueño. Ambos, el copero y el panadero, que habían sido arrestados en la prisión, dice el verso 5, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. José los ve de mal semblante y les pregunta. El verso 9, primero, el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Esta es la interpretación, dijo José. En 3 días Faraón levantará tu cabeza y te restituirá a su puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Acuérdate de mí. Cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación era buena, entonces ya más animado dice: yo también, el verso 16, yo también soñé que veía 3 canastillos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Respondió José y le dijo: esta es su interpretación, 3 canastos, 3 días. Al cabo de 3 días Faraón te va a cortar la cabeza y te hará colgar en la horca. No, pues muy diferente, ¿verdad? A uno le profetizó para bien, a otro para mal. Faraón quitarás tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y hermanos, en los versículos 20 al 23 nos habla que al 3er día era el cumpleaños de Faraón. El rey hizo banquete a sus siervos, alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y éste dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. ¿Y qué pasa? El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó, lo rechazó, se olvidó de él. Y los años, hermanos, siguen pasando. Los años siguen pasando. Nosotros hemos tomado alrededor de 26 minutos para hablar de los 26 minutos exactamente. 25 minutos hemos tomado para hablar de las desventuras de José. ¿Saben cuántos años padeció José todo esto? ¿De qué edad empezó a padecer esto? La historia nos dice que pasaron 25 años. Lo que nosotros hemos leído y recordado en 25 minutos, a José le tomó vivirlo y sufrirlo 25 años. Dirán: hermano, como que no me está alentando mucho la predicación. ¿Quién lleva 25 años sufriendo algo? ¿Nadie? ¿Nadie lleva 25 años con una petición? Nomás no me vayan a hacer como aquel hermano, ¿verdad?, que pasó a dar gracias a Dios porque cumplía 25 años de casado.
Y dice: hermanos, voy a cantar un cantito para testimonio, o sea, en gratitud. ¿Alguien aquí ha estado 25 años en la cárcel? Para que se den cuenta, decía él, de lo que es estar 25 años casado, ¿verdad? Quizá alguno diga: hermano, yo llevo más años, pero en el matrimonio. No, eso no cuenta. Eso no cuenta. 25 años. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros sufriendo? ¿1 año, 2 años? ¿1 semana, 2 semanas, 3 semanas? A veces nosotros nos desesperamos, nos angustiamos. No te quiero decir que tú vas a pasar 25 años sufriendo lo que estás padeciendo hoy. No. Dios no nos permita eso, Dios no lo permita. José tuvo que pasar por eso. Cuando llegó el momento, Dios levantó a José. No solo lo restauró, lo llevó a una posición más alta y más elevada. La situación de José, hermanos, es un tanto interesante, porque a pesar de todo lo que él tuvo que pasar, lo que pasó fue ocasionado por él o por los demás. Por los demás. Por los demás. Pero en esa experiencia, hermanos, en esa experiencia él da testimonio de lo que hay en su corazón. Buscó, o sea, conocemos la historia. Cuando viene Faraón y sueña, entonces aquel hombre que se había olvidado y que había aborrecido, rechazado a José, se acuerda: ah, por allá en la cárcel hay uno que a mí me interpretó, de veras ya se me había olvidado. Tráiganlo. Y entonces le interpreta al Faraón el sueño, y el Faraón dice: qué varón más sabio que tú, así que tú te vienes aquí a mi lado, tú te vienes conmigo. Y así como de un instante a otro su vida cambiaba para mal. Su vida en un segundo, si estaba aquí, al siguiente segundo ya estaba acá, y al siguiente segundo ya estaba más abajo. ¿Y por qué ya no llegó más abajo? Porque ya no podía. Llegó lo más bajo, a la cárcel. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, en un segundo lo sacó de la cárcel para ponerlo hasta arriba. Porque nuestro Dios, ¿de qué obra? Obra. De que nuestro Dios rescata, rescata. De que nuestro Dios ayuda, ayuda. De que Dios hace milagros, hace milagros. De que Dios hace maravillas, hace maravillas. Pero ¿qué tuvo que pasar José? ¿Qué tuvo que demostrar José? Toda su entereza. A veces leemos el libro de Job, y Job nos sorprende por su paciencia, por su sufrimiento. Pero hermanos, pensándolo bien, en algún momento en la vida de Job, Job sí se queja. ¿José se queja? ¿Han leído la historia de José? ¿José se queja? No. Job sí se queja. Job sí dice: mejor se borrara del calendario el día que yo nací. Mejor se hubiera dicho: abortivo nació, y échenlo a la tumba, porque ese no se logró. Mejor no hubiera nacido. Job sí se queja, no de Dios, aclaro, no de Dios, pero sí de su circunstancia. Sí se queja de lo que está sufriendo. Sí se queja de sus amigos. Consoladores molestos me son ustedes, les dice. ¿Por qué? Porque llegaban con Job y en lugar de animarlo: no, tú eres un hipócrita, eres un falso, Dios te está mostrando, Dios te está castigando. Mira, nosotros te teníamos en este concepto, pero Dios está revelando lo que tú eres. Y Job se voltea y les dice: consoladores molestosos me sois vosotros. Llegaron, y cuando lo vieron que Job estaba rascándose con un palito las llagas que tenía, 1 semana se quedaron lejos de él, mirando, llorando.
porque vieron que su clamor era grande. Una semana no lo interrumpieron, una semana se quedaron callados los tres amigos de Job mirando su dolor. Y yo digo, así se hubieran quedado mejor siempre, porque cuando abren la boca es para acusarlo y para humillarlo más. ¿Para qué quiere uno de esos consoladores? Pero bueno, Job se queja. ¿José se quejó alguna vez? José nunca se quejó. 25 años, hermanos. 25 años padeciendo. 25 años sufriendo, y cada vez que su vida cambiaba era para empeorar. Y no había en él, no había en su vida una luz de esperanza que le dijera las cosas van a cambiar para bien. No lo había. No lo había. Pero él sabía una cosa, hermanos. En Génesis 37, perdón, 39. El verso 21. ¿Qué dice, hermanos, el verso 21? Pero Jehová estaba con José. Cuando sus hermanos lo vendieron, Jehová estaba con José. Cuando es llevado a la cárcel, cuando es calumniado, Jehová estaba con José. Cuando es llevado a la cárcel, Jehová estaba con José. Por eso él no se queja, porque sabe que Dios está a su lado. Por eso cuando aquella mujer lo incita, él dice, ¿cómo voy a pecar yo? ¿Contra quién? Contra Dios. Porque sabía que aquí está José, aquí estaba él y aquí estaba Dios. Y cuando nosotros tenemos conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, podemos estar en sus manos seguros, confiados. ¿Por qué José no se quejó? ¿Por qué José no se quejó? ¿Por qué José no abrió su boca para lamentar y decir, ay Señor, cómo sufro, ya no aguanto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no se quejó? ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová estaba con él. Eso lo alienta, eso le da esperanza. Pero eso también moldea su carácter. Eso también moldea su carácter, porque cuando sus hermanos lo venden, al saber que Dios estaba con él, ¿qué sentimiento guardó José en su corazón hacia sus hermanos? Si a ti te venden tus hermanos, tu familia te vende, ¿qué sentimiento albergarías contra tu familia? ¿Qué sentimiento albergarías contra tu familia? Odio, rencor, dolor. ¿Alguno de ustedes ha sido afectado por alguien de su familia alguna vez? ¿No acaso nos duele? Más que la misma ofensa es el dolor de que alguien cercano a nosotros nos está causando problemas. Como él sabía que Dios estaba con él, no toma tiempo para quejarse, mucho menos toma tiempo para odiar, y su carácter está siendo moldeado, su carácter está siendo
conformado a la voluntad de Dios. Cada problema que nosotros tenemos, hermanos, cada situación por la que nosotros pasamos, primero debemos estar conscientes que Dios está allí, que Dios está con nosotros. No importa qué clase de problema, sea problema ocasionado por nuestra mala conducta o por gente ajena, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, y en el entendimiento que Dios está con nosotros, podemos descansar en Él. Podemos saber que Él tiene cuidado de nosotros, y a su debido tiempo Dios obrará. Pero enseguida también entra, hermanos, el cambio, la transformación. Cómo Dios tiene que ir moldeando el carácter de José. No hay queja en él, no hay amargura, no hay resentimiento, no hay odio. ¿Cómo vemos que no hay odio? Porque cuando José es puesto arriba, ¿buscó venganza contra los que le habían ocasionado mal? No. Él no buscó venganza. Y al estar en esa posición de ser el segundo del faraón, podía haberse desquitado ¿de quiénes? Hasta de Potifar, hasta de su mujer. Podía haberse desquitado. Cuando vienen sus hermanos, aquellos que lo vendieron a buscar comida, ¿no ahí hubiera podido desquitarse de ellos? ¿Hubiera podido desquitarse, sí o no? ¿Se desquitó de ellos? No, porque su corazón había sido moldeado conforme a la voluntad de Dios. Ese proceso de sufrimiento, ese proceso de quebranto y de angustia había moldeado su corazón. ¿Para qué? Para que él, que había sufrido las injusticias, había sufrido ese dolor ocasionado por la maldad de gente de su familia, que había sufrido la calumnia, que había sufrido el olvido de aquellos a quienes él había ayudado, eso él tenía que dejarlo atrás. Y por eso su carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser transformado, para que cuando él esté arriba no busque dañar a los que lo dañaron. A veces por eso no salimos de nuestros problemas, porque si saldríamos, haríamos lo mismo de lo que nos han ofendido. Buscaríamos venganza, buscaríamos el desquite, a veces quisiéramos, hermanos, somos como aquellos apóstoles, discípulos que le dijeron: Maestro, déjanos pedir que caiga fuego del cielo y los consuma. Amén. ¿Ustedes han querido que caiga fuego del cielo y consuma a uno que otro? No. Yo sí, a más de uno. Cuando somos dañados, cuando somos afectados, quisiéramos que viniera un ángel y les cortara la cabeza. Si yo estuviera en esa posición, entonces me iba a desquitar y les haría lo mismo para que aprendan. Pero no, hermanos. Precisamente José es llevado arriba cuando Dios ve que su corazón está limpio de amargura, está limpio de odio, está limpio de venganza, está limpio de resentimiento, está limpio de todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y él no buscó desquitarse de los que le ocasionaron mal. Él no buscó la venganza, no buscó el castigo contra aquellos. Tú me la hiciste, ahora me la vas a pagar para que sufras. Ahora te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste a mí. Luego hasta decimos: la vida es la rueda de la fortuna. Ahorita a ti te toca estar arriba, a mí me toca estar abajo, pero mañana yo estaré arriba y tú abajo, y vas a ver cómo te va a ir. Lo decimos y lo pensamos, pero por eso la rueda de la fortuna no se mueve y nosotros seguimos abajo. Porque si estamos arriba, quién sabe qué tontera y locura haríamos. Pero la rueda se moverá hasta que el Señor vea que nuestro corazón está limpio de todo ese mal pensamiento, porque Dios está con nosotros. José pudo enfrentar 25 años de sufrimiento porque Dios estaba con él.
Y en 25 años él le demostró a Dios que su corazón estaba limpio de resentimiento y de odio. Un empleado venía, platicando conmigo en cierta ocasión, se quejaba de lo que le hacía su patrón. Hay patrones buenos, hay patrones malos. Y un empleado se quejaba de su patrón. Y yo le decía esto, precisamente, para que esto aprovéchalo, úsalo para bien, aprende, para que cuando tú seas patrón, no trates a tus empleados como hoy te están tratando a ti. No trates a tus empleados como hoy estás llorando y quejándote que te tratan a ti. Pero es que somos muy dados a eso, a repetir los errores, y no debe de ser así. José 25 años sufrió, no se quejó y lo soportó porque Dios estaba con él. Pudo haber entrado el odio, pudo haber entrado el rencor, pudo haber entrado la sed de venganza contra los que le habían ocasionado mal, pero no entró. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. No odio, no venganza, no rencor. Y cuando él tuvo la oportunidad de hacer bien, hizo el bien. No tuvo rencor contra Potifar, no tuvo rencor contra los egipcios, no tuvo rencor contra sus hermanos, no tuvo rencor contra su familia. Y cuando él se encuentra en esa posición de autoridad, a todo mundo le hace ¿qué, hermanos? Le hace bien. Actúa con misericordia. Como dice, vamos a Génesis 49, verso 24. Mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Podemos entender esto? Estaba esclavo, pero su arco se mantuvo poderoso. Estaba en la cárcel, pero José se mantuvo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Por eso él no claudicó, por eso él renegó, por eso él no se quejó, por eso cuando pudo no se vengó de sus enemigos. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob que estaba con él, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Bendito sea el Señor, el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Su arco se mantuvo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Como Dios está con nosotros. Como Dios está contigo. El verso 22 lo dice en una figura muy hermosa. ¿Cómo dice el verso 22? Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente? Nuestro Dios. ¿Cuándo se va a secar un árbol que está plantado junto a corrientes de agua? Al contrario, da su fruto a su tiempo y su hoja, dice el Salmo 1, su hoja no cae, porque está sembrado junto a corrientes de agua de vida. Porque está sembrado junto a esa fuente de agua de vida eterna que es nuestro Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre. Rama fructífera junto a una fuente.
Si no llueve, ese árbol se seca. 25 años a José no le llovió, pero no se secó. ¿Por qué? Porque estaba plantado junto a una fuente. 25 años no cayó una gota del cielo sobre él, pero no se secó. Al contrario, su propio padre dice: rama fructífera, porque está plantado junto a una fuente. ¿Y quién es el agua? ¿Quién es la fuente de agua de vida eterna? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si tú estás plantado junto a esa fuente, aunque no llueva de arriba, pero no nos secaremos. Aunque no llueva, perseveraremos en firmeza. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Yo no sé cuánto tiempo tarde mi problema, yo no sé cuánto tiempo tarde mi sufrimiento, yo no sé cuánto tiempo tenga que más para salir del problema que yo estoy, yo no lo sé. No te puedo decir, hermano, en 3 días esto se arregla, en un día tú vas a salir. Yo lo único que quiero decirte en esta noche es que estemos plantados junto a esa corriente de agua de vida eterna, y nuestro brazo será fructífero. Nuestra rama será fructífera, porque estamos plantados en la corriente de agua que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Junto a Él, Él está con nosotros. Podemos enfrentar lo que venga. Podemos soportar lo que venga con un corazón limpio, esforzado, porque Él está con nosotros. José fue restaurado, y no solo restaurado, sino fue llevado a una posición más alta, porque Dios le dio la victoria y le dio la salida. No fue su condición, no quedó para siempre, porque Dios estaba con él. Tú tienes un problema, tenemos problemas, luchas, necesidades, enfermedades. Pero recuerda esta palabra: Dios está contigo. Dios está con nosotros, y nosotros estamos plantados junto a una fuente de agua que no se seca. Y si estamos junto a esa fuente, nuestra rama será fructífera, nuestro árbol estará firme. ¿Por qué? Porque somos fortalecidos con el río de Dios. Vamos a orar, hermanos. ¿Quién quisiera venir aquí adelante y decirle: Señor, límpiame? No quiero quejas, no quiero quejarme, no quiero tener resentimiento, no quiero tener este odio, no quiero pensar mal de nadie. Límpiame, Señor, y yo pueda descansar en ti, pueda confiar en ti, y venga lo que venga, yo sé, creo y estoy seguro que tú estás a mi lado. Es muy fácil echarle la culpa a los demás, pero mejor arreglemos nuestra vida. Mejor tengamos en cuenta lo más glorioso, que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien más quiere venir aquí adelante y doblar sus rodillas y decirle: Señor, esta es mi carga, esta es mi lucha, este es mi problema, esta es mi necesidad, yo no puedo llevarla, pero tú estás a mi lado para sostenerme, pero tú estás conmigo, pero yo quiero ser como José, esa rama fructífera junto a una fuente, y tú eres la fuente, Señor. Yo quiero estar como José, plantado junto a una fuente. Quiero que mi arco se mantenga poderoso. Quiero que los brazos y mis manos se fortalezcan por las manos del fuerte de Jacob, la roca de Israel, que es nuestro Dios bendito. ¿Alguien más quiere venir aquí adelante? Puestos de pie, hermanos, vamos a orar y a decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Nos ha venido este problema, nos ha venido esta situación, nos ha venido esta calamidad. Ayúdanos, Señor, a enfrentarla. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está contigo. Mayor es el que está con nosotros que el que contra nosotros es. Trae al Señor tu carga. Trae al Señor tu problema. Trae al Señor tu necesidad. Trae al Señor tu corazón para que Él lo limpie. Para que Él lo limpie.
y para que Él te dé fortaleza. Tú solo no puedes llevar tu carga. José pudo haberse hundido y haber salido de la cárcel como salen muchísimos de la cárcel, peor que como entraron. Pero no lo hizo porque él sabía que Dios estaba con él, y no dejó que las circunstancias cambiaran su fe, no dejó que las circunstancias lo gobernaran, no dejó que las circunstancias tuvieran control sobre su vida, porque Dios estaba con él. Él pudo salir adelante. Trae a Jehová, trae al Señor tus cargas en esta noche. Trae al Señor tu angustia, trae al Señor tu necesidad, trae al Señor tu petición y dile: Señor, yo sé que estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo. A veces pensamos mal de aquel que nos robó, que aquel que nos estafó, del médico que no nos atendió bien, pensamos mal del que nos robó, pensamos mal de todo, pero limpiemos nuestro corazón delante de Dios y llevemos una vida íntegra delante del Señor, sabiendo que Dios está con nosotros, Dios está contigo. En estos momentos de angustia, de